Se ubicó en las costas del Golfo de México, desde el río Papaloapan, sur de Veracruz, hasta la laguna de los Términos, Tabasco. Su periodo inicia en el periodo formativo, 2000 a.C. aproximadamente, hasta el periodo clásico, 400 a.C., y su florecimiento exacto data hasta el 800 a.C. Organización social. Era de tipo clasista. Estaba precedida por aristócratas y sacerdotes, por el mismo tipo de organización social. Los sacerdotes eran aristocráticos y estos se componían de artesanos, altos jefes y artistas. Organización política. Su gobierno era de tipo teocrático, pues este era regido con base a la religión de tipo administrativa, que regía todo el entorno geográfico y social en el que se desarrollaba. Economía. Desarrollo de la agricultura, roza, quema y siembra con coa. Comercio local y con otros pueblos por medio de trueque. La caza y la pesca complementaban su alimentación. Religión politeísta. Divinidad principal, el jaguar. Aportaciones culturales. Calendario civil y religioso. Uso e invención del cero. Figuras y vasijas con figuras de jaguar. Centros ceremoniales. Escritura jeroglífica. Cabezas colosales y gladiadores. Primeras edificaciones de piedra. Desarrollo de la astronomía. Se localiza en los actuales estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, hasta Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras. Periodo desde la época clásica 300 después de Cristo hasta entrando en posclásico 1300 de nuestra era. Organización social. Era de tipo clasista, cerrada. Ninguna clase inferior podía pasar a otra, y se dividían en nobles, comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. Organización política. Ciudades y estados independientes. El máximo gobernante era llamado Halach Winik y se regían por consejos formados por nobles y sacerdotes. Se daban dinastías hereditarias generacionales, con matrimonios arreglados. Religión politeísta. Algunos de sus dioses fueron Chaak, dios de la lluvia, Itzama, dios del viento,
Cuculcán, dios de la sabiduría. Economía: agricultura, recolección, caza y pesca, agricultura intensiva y extensiva, pago de tributos. Aportaciones culturales: aplicación y uso del cero, escritura jeroglífica, murales coloridos, medición de los astros, meses y días, conocimientos de ingeniería y matemáticas, edificación de pirámides. Ciudades importantes: Chichén Itzá, Uxmal, Xaxchilán, Tulum, Comalcalco, Copal, Mayapán, Palenque y Tikal. Características especiales: a falta de hombres herederos, las mujeres podían gobernar. Utilizaron un sistema vigesimal, observación de los astros, predicciones de equinoccios, eclipses solares y lunares. Se ubicó en lo que hoy conocemos como el Valle de México, entre los estados de Puebla y Tlaxcala. Su desarrollo abarca desde el periodo formativo del 300 a.C. al periodo clásico 900 después de Cristo. Organización social: era de tipo clasista, estaba precedida por sacerdotes, nobles, divididos en barrios y aldeas. Eran de origen náhuatl y totonaca, llamados también olmecaques. Organización política: su gobierno era de tipo teocrático. Sus gobernantes eran sacerdotes y nobles, quienes eran elegidos por los dioses, y los gobernados eran campesinos, aldeanos, comerciantes y guerreros. Economía: comercio local y exterior por medio del trueque, agricultura de riego, caza y pesca de animales, producción en talleres. Religión: politeísmo. Con ello se define la religión mesoamericana y el respeto a divinidades específicas como el agua, la fertilidad, la muerte, el fuego y la guerra. Aportaciones culturales: escritura ideográfica, el calendario civil y religioso, pirámides del Sol, la Luna y Tepanapa. Ciudad importante: Teotihuacán, lugar donde se reúnen los dioses. Características especiales: uso de chinampa para la producción agrícola en pantano, uso de terrazas para la siembra, canales de riego y acueductos. Primera gran ciudad de Mesoamérica. Primeras construcciones planificadas que llegó a albergar más de 2.000 habitantes. Se ubicó en el valle central del actual estado de Oaxaca, en un terreno montañoso. Abarcó los periodos clásicos y el posclásico tardío, que van desde los años 500 a.C. al 1521 con la llegada de los españoles. Organización social: nobles, sacerdotes, guerreros, campesinos, artesanos y constructores divididos en barrios, y era obligatorio asistir a la guerra en el caso de los hombres.
Organización política. Se establecieron en señorios que eran gobernados de dos vertientes. El primero era tipo teocrático y el segundo de tipo monárquico. Además de que tenían que ser de origen teotihuacano, maya, tolteca o zapoteco. Economía. Agricultura, caza, comercio interior y exterior. Religión. Varias deidades con influencia maya. Cosijo era el dios principal y era el dios del agua. Pitao, Cosana y Pitao Nohuichana. Representación de la dualidad que también aparece en las otras regiones de Mesoamérica. Aportaciones culturales. Arquitectura elegante, monumentos sagrados, arte cerámico, orfebrería fina, casas de bareque, edificios y obras hidráulicas, ciudades importantes, Monte Albán, Yagul, Teotitlán, Salchiltla. Fueron el último pueblo en llegar a la zona. Se ubicaron en el altiplano central, conocido como el Valle de México, y se asentaron en un islote del lago de Texcoco. Durante el periodo postclásico, que va de 1325 a 1521 después de Cristo. Organización social. Hueytlatonía, supremo gobernante. Cihuacóatl, consejero principal. Tlatocan, consejo de 4 funcionarios. Ponchtezcas, comerciantes, diplomáticos y espías, funcionarios. Macehuales, campesinos, artesanos, constructores, artistas, danzantes y guerreros. Tamemes, cargadores y esclavos. Organización política. Se organizaban en torno a Tlatonia, quien designaba a los demás estratos de la sociedad. Era un estado militarizado con un sistema militar bien definido. La ciudad se dividía en barrios llamados calpulli, que conformaban una federación de calpullis. Economía. Cobro de tributos a campesinos, esclavos y pueblos sometidos. Guerra de conquista. Aplicación territorial y cobro de los tributos. Comercio local, tianguis. Agricultura intensiva, uso de chinampas, caza, pesca y recolección. Religión, de percepción pesimista, fatalista. Huitzilopochtli, Tlaloc, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Tonatiuh, Tonantzin. Aportaciones culturales. Desarrollo de la medicina, uso de las matemáticas, desarrollo de la astronomía, pirámides, códices, operaciones del corazón, escuela calmeca y Tepochcali. Libros sagrados, ciudades importantes. Su única ciudad la llamaron Tenochtitlán, en honor a su sacerdote Tenoch. Características especiales. Única cultura con un gobernante supremo. El trono podía ser por herencia o por elección. Primera y única cultura que funda 3 escuelas, incluyendo una para mujeres. Sacrificios humanos y canibalismo, con fines religiosos.